Mente Libre, una radio con latido propio. El aleteo de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en Nueva York. Efecto Butterfly, el programa que cambiará tu vida. Todos los lunes a las 19 horas Argentina por Mente Libre, con la conducción de Marcelo Díaz. Cuento sufi, el miedo. Según un cuento chino, un rey, famoso por su coraje y ecuanimidad, perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores y su castillo era el último bastión que impedía que los conquistadores dominaran sus territorios y esclavizar las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que se supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco al palacio. Se cuentan que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad. Pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las almenas a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutables, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio, pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a todos sus hombres y tocó la retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: «Ved, y no olvidéis nunca que una misma emoción, el miedo, a ellos les ha impulsado a huir atemorizados, y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación». Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Fantásticas tardes, noches, mañanas, dependiendo del lugar en que te encuentres. Gracias a todos los príncipes y princesas que nos están escuchando. Mi nombre es Marcelo Díaz y esto es Efecto Butterfly. Sin más preámbulos, comenzamos la transformación de sapos a príncipes. Que tú puedes volar y que todo lo consigues, y verás que no existe dolor. Hoy te toca ser feliz. Bien, buenas tardes nuevamente, otro lunes con Efecto Butterfly y acompañándome a mi derecha María Belén. ¿Cómo estás, María Belén? Hola, un placer estar acá. Bienvenida. Y a mi izquierda, como todos los últimos lunes, nuestro compañero Mario Baira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy bueno, Marcelo. Saluda a la cámara, acordate de saludar a la cámara para cuando vean el video. Para el videito. Exactamente, me parece que el editor está un poco fiaca, que la semana pasada no levantó nada. Nos faltó publicar Sí. ahí un poco esta semana. Bueno, publicaremos. Bueno, estuve con Nana toda la semana. Estuve enfermito. Así bueno. Bien, ¿qué tenemos para hoy, Belén? Hoy tenemos una nueva definición de PNL, música y comentarios, como siempre, sobre la temática del día, que es: ¿sabías que el miedo solo existe en tu mente? Ajá. Basado en una frase de Dale Carnegie. Perfecto, ahí está. Bien. Y la columna de Maxip y el chat, como siempre. ¿El chat cuál es? El chat es efectobutterfly.com/radiochat. Bien, y Mario ya está conectado al chat y nosotros ya estamos iniciando el programa de hoy. Y
vamos a arrancar con el primer punto, con la definición de PNL. Arranco con la definición de PNL. Hoy nos toca con otra de las definiciones de una de las personas y figuras representativas de la programación neurolingüística, que es el señor Joseph O'Connor. Joseph O'Connor en este momento está trabajando muy fuertemente en Brasil, junto con otra profesional de la programación neurolingüística que sinceramente no recuerdo el nombre, pero están haciendo mucha fuerza. Y Joseph O'Connor lo conocemos dentro del entorno por libros que él tiene, que son libros base de estudio para nuestra formación. El Practitioner en PNL, el Master en PNL y el Trainer en PNL son de Joseph O'Connor. Son libros muy interesantes, básicos para los que estudiamos programación neurolingüística, y además tiene libros con temáticas específicas, PNL para formadores, PNL y salud. Es un autor verdaderamente reconocido en el entorno. Y la definición que vamos a dar hoy es de una entrevista que realizó Marta Fernández Urreiztieta en Madrid con motivo del taller de mediación que dio este buen señor, que es irlandés, en la ciudad el 23 de noviembre del 2010. Pero si Marianito nos mira para acá, vamos, antes de la definición, a contarles a los príncipes y princesas cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Sí, no, el de... Perdón. Pará, el de Terminator, claro. Brenda, ¿Sabés qué pasa? Hay que mirar. Mariano, se me quedó con el O'Connor de Terminator. Me estaba diciendo John Connor o la novia Pero de este John yo Lennon sé. también pensé que No, podía ser. tampoco. John Se Connor, escribe tampoco, de otra forma, está bien. sí. Pero no es ese O'Connor. No son es el ninguno O'Connor, de los dos. Claro. Ninguno de los dos. Así que, bien, Arranco, entonces. arranque. Nos cuenta que la PNL se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, y surgió de la mano de los estadounidenses John Grinder y Richard Bandler en los años 70. Empezaron a estudiar a los grandes comunicadores de ese momento, que eran principalmente terapeutas, con el fin de ver cuáles eran los patrones que usaban que les hacían tan buenos comunicadores. A estos terapeutas. O sea, Exactamente. En realidad, lo que cuenta es parte de la historia que hemos contado en más de un programa, Sí. que es básicamente esta, ¿no? Tomaron a los comunicadores, los terapeutas que eran excelentes de su época, y los modelaron. Que ¿Vieron? ya explicamos también que era el Exactamente. modelaje. Así que la PNL es una disciplina que trata de clarificar lo bueno de las personas, Ujú. aquello que les hace brillantes, y a través de esto la estructura de cómo piensan, y así, pensando de la misma manera, la gente podía comportarse de la misma forma, obteniendo similares resultados, que es lo que explicamos la vez que Bien. vimos lo de modelaje. Nos cuenta: programación neurolingüística es el estudio sistemático de la comunicación humana, es el modelado de la excelencia y la manera de comprender cómo llegar a resultados extraordinarios y permitir a otros alcanzar lo mejor que ellos puedan alcanzar. Ujú. La PNL se fundamenta en 4 pilares básicos. 4 pilares. Joseph O'Connor, igual que Judith Delosier, que acá me estaba comentando San, que es la compañera con la que está trabajando, Judith Delosier, que fue la definición anterior. ¿Te acordás que la definición anterior fue la de Judith De Delosier? Judith Delosier, sí, Exactamente. Ellos hablan de 4 pilares básicos de la PNL. Bueno, depende de la escuela, se habla de 4 o de 3 pilares. Sí. Bien. El primero y el más importante lo constituyen las relaciones, en concreto la especial relación de confianza y sensibilidad mutua que denominaremos compenetración. Ujú. Y este es el pilar que agrega, a diferencia de los que hemos mencionado nosotros en programas anteriores, la compenetración, que también se lo puede denominar como una de las herramientas de la programación neurolingüística, que es el rapport. Pero digamos que el rapport es solamente una parte de la compenetración. Cuando Sí. dicen 3 pilares fundamentales, porque Sí. son fundamentales, Sí. ¿no?
Cuando dicen 4 pilares, ¿también son fundamentales los 4 o a falta de uno quedan 3? Y también Para este autor fundamental. sí son fundamentales los 4. Claro, Los 4. Okay. Para él son 4, dependiendo del autor. Igual, digamos, la esencia no cambia, sean 3 o 4 pilares. Son fundamentales. Siempre cuando hablan de pilares, son fundamentales. Exactamente, porque en eso se fundamentan, se basan, son las bases fundacionales. Mira, ¿te gusta así? Sí. El segundo pilar consiste en saber determinar qué queremos, pues de lo contrario ni siquiera podremos definir si hemos logrado nuestros objetivos, ¿sí? Que eso ya lo vimos en otros programas. Además, hicimos un programa completo sobre objetivos. Sí, hicimos uno para cada uno de los pilares que siguen. En términos de la PNL, este proceso se denomina definir una meta o un resultado. Y el tercer pilar se denomina agudeza sensorial y se refiere a la capacidad de valernos de nuestros sentidos para ver, oír y sentir lo que en realidad nos ocurre. Solo haciendo uso de ellos sabremos si avanzamos hacia nuestra meta. Y si no es así, esta retroalimentación informativa nos servirá para realizar los ajustes necesarios. El último pilar se fundamenta en la flexibilidad en el comportamiento, la posibilidad de elegir entre diferentes maneras de actuar. Cuantas más opciones tengamos a nuestro alcance, mayores serán las probabilidades de éxito. Debemos cambiar nuestra forma de actuar cuantas veces sea necesario hasta conseguir nuestro propósito. Parece sencillo, incluso obvio, pero ¿cuántas veces hacemos todo lo contrario? ¿Cuántas? Yo la verdad que no lo conté. ¿Vos alguna vez hiciste todo lo contrario? Bien. Definición de PNL. Estaba viendo la hora y yo quisiera entrar en el tema, pero me parece que es un muy buen momento para hacer un corte. Vamos a un tema, a un corte y después nos adentramos directamente en los miedos. Dale. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Hay momentos en la vida que se repiten y no sabemos por qué. El trabajo que deseas nunca llega. Tu negocio no sale adelante. Ganas dinero y se te va de las manos. Siempre lo mismo con tus parejas. ¿Qué te impide lograrlo? ¿Te gustaría alcanzarlo? En pocas sesiones podrás comenzar a fluir y disfrutar del proceso para lograr aquello que tanto deseas. Consultas personalizadas de coaching con PNL en La Plata y Capital Federal. Master Coach con PNL. Marcelo Díaz. Teléfonos 0221 15 488 2495. 011 15 3281 2457. Correo marcelo@efectobutterfly.com. Bien, seguimos en el aire acá con el amigo Mario Baira tirando cartas por todos lados y no son particularmente cartas de tarot las que está tirando. Bueno, y a veces hasta me da miedo verlo tirar tantas cartas. Me da un poco. ¡Oh! Está. Acá están. Ya después les voy a mostrar en el video. Pues yo las tiré, yo no tiré nada de las cartas. Las tirás vos las cartas. Así que bueno. Bueno, estábamos escuchando... ¿Qué estábamos escuchando, Belén? Estábamos escuchando Sin Miedo, de Rosana. Estábamos escuchando Sin Miedo de Rosana. ¿Algún comentario sobre el tema, Belén? Que ya sé que lo tenés. Ahí está. Tenemos mucho para decir esto y básicamente si dejamos de lado nuestros miedos todo se vuelve posible, ¿no? El miedo nos bloquea y nos aleja de aquello que anhelamos. Al desaparecer el miedo nos reconectamos con nosotros mismos y todo comienza a fluir. En las redes sociales, incluso hoy lo pusimos nosotros, ¿no? Esto de qué harías si no tuvieras miedo. Exactamente. Estarías haciendo exactamente lo que quieres, decían. Por otro lado, ¿no? Aunque no sé si el miedo puede desaparecer. ¿Puede desaparecer el miedo? El miedo puede desaparecer. A ver, vamos a empezar desde el principio, como me suele gustar a mí, que es el miedo. El miedo es una emoción básica
Es una de las 7 emociones básicas que todos los seres humanos compartimos y que pueden llegar a reconocerse en cualquier persona cualquier persona en el mundo, sea de la raza, etnia, país o de cualquier lugar, incluso en estudios que ha hecho Paul Ekman, que es un estudiante algo más que un estudiante, es un experto sobre comunicación no verbal. Él ha encontrado que aborígenes tienen las mismas expresiones para las mismas emociones. Entonces, en todo el mundo todos compartimos estas mismas 7 emociones, que son el miedo, el asco, la ira, el desprecio, la sorpresa, la tristeza y la alegría. Asco o repulsión. Hoy particularmente vamos a estar hablando del miedo. Y el miedo, como decía, es una de estas 7 emociones básicas que se genera en nuestro cerebro. Y esta emoción tiene, como todas las emociones, una intención positiva y que es de sobrevivencia y que viene desde los primeros habitantes del planeta, de los primeros seres, y se genera en una parte de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano. En realidad, perdón, la emoción se genera más en el límbico. Si no lo aclaro, después me retan que digo mal las cosas. La emoción se genera en el límbico y reacciona el reptiliano, o con la huida o con el ataque. Y el miedo tiene una característica más, que puede llegar a paralizarnos. Son las tres reacciones que puede llegar a tener que nos genera la emoción del miedo. Que nos genera la emoción del miedo. El miedo, el que te llega a paralizar, no tiene que estar así como también vinculado con la sorpresa, por ejemplo. No necesariamente. El tema es que hay diferentes tipos de miedos, ¿sí? Están los miedos heredados y de supervivencia, que son los que vienen desde los primeros seres, que serían inculcados. Claro, heredados, son heredados. Y después están los miedos adquiridos, ¿sí? Que es lo que por ahí vos estabas comentando acerca de un temor por sorpresa o cosas por el estilo. No, digo, por ejemplo, a mí me ha pasado en 2 situaciones, que voy cruzando la calle y de repente veo que un auto viene y que me va a llevar por delante, ¿no? Me asusto, pero reacciono, porque ya lo vi venir. Pero también me ha pasado situaciones en las que voy distraído y cuando ya me asusté y me sorprendió al mismo tiempo, fue que me paralizó. Bien, ese tipo, claro, esos dos tipos de reacciones que diferencias tienen que ver con los 2 circuitos neuronales de los cuales se activan cuando hay un estímulo externo. Me estoy metiendo en un lugar, pero no importa, escuchá esto que voy a salir igual. Dale. Escuchá esto que voy a salir igual. Hay dos circuitos neuronales que se activan en base al miedo. El ruidito de las hojas es porque te lo tengo anotado. No es que igual te molesta solo a vos. Sí, bueno, no importa. Pero, claro, el ruido es cierto. Te molesta solo a vos, pero no importa. Bueno, lo que pasa es que me da miedo. Está bien. Uno de los circuitos es, digamos, vamos a llamarlo el circuito directo y el circuito indirecto. El circuito directo es el que, a partir de un estímulo visual o auditivo o sensorial, se estimula una parte del cerebro que se llama el tálamo, y el tálamo directamente informa a la amígdala cerebral, ¿sí? No la amígdala de la garganta, sino la amígdala cerebral. ¿Ok? Y esta es la que da la orden al cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano... Voy a pedir que cuentes dónde queda porque te señalaste, pero bueno, estamos en radio. Está bien, claro, lo que pasa es que pueden ver en el video... en el video ¿dónde se señaló Marcelo? Claro. Me refería, por un lado, a la amígdala de la garganta, que esa no tiene absolutamente nada que ver las amígdalas de la garganta, y la amígdala cerebral está en la base de nuestro cerebro, alrededor de la nuca, una cosa así. Pero bueno, se ríe nuestro operador.
googleenlo, qué sé yo. Sí, está bien. Tampoco es algo tan... No me dedico a la medicina. Está muy bien, está muy bien. A ver, yo me metí en Hasta este tema... ahora nos quedó por eso, claro en este tema me metí de solito. dónde venía el miedo, Por que es eso. lo importante y es el tema del día. Me metí solito en este, déjenme salir, no me ayuden a hundirme más. Bueno, entonces, hay un primer circuito que hace directamente tálamo, amígdala y cerebro reptiliano, ¿sí? En donde nuestro cerebro humano prácticamente no procesa información, sino que reacciona directamente. Es ese tipo de miedo que decías vos, el susto que me da cuando reacciono porque no lo vi. ¿Ok? Sí, sí. El segundo circuito es el que en donde vos evaluás cómo vas a accionar o no. Que también después del estímulo externo se procesa con el tálamo, pasa primero por la corteza cerebral, ¿sí? Y ahí se hace una serie de comparaciones de los ruidos, las imágenes que tenemos almacenadas, etcétera, etcétera, lo filtramos y esa información es la que va a la amígdala. Y ahí la amígdala, con esa información ya procesada o más filtrada, reacciona de otra forma diferente. ¿Ok? Ese es el punto. Muy bueno el ejemplo también, ¿no? Sí. Muy gráfico y a todos nos pasó alguna vez, tanto de verlo como de golpe, como de verlo venir y corriendo. Exactamente. Ahora, hay una característica que me parece interesante comentar, que es esta, ¿no? Que nosotros los estímulos externos podemos vivirlos realmente o podemos imaginarlos simplemente. Sin embargo, para nuestro cuerpo, vivir ese estímulo externo o imaginarlo es exactamente lo mismo, ¿sí? Y por eso se nos pueden generar miedos en momentos en los que no hay ningún tipo de peligro. E incluso ese tipo de miedos nos pueden llegar a generar molestias físicas o incluso hasta enfermedades. No sé específicamente el miedo genera qué, por ahí, ¿no? pero el miedo, claro, físicas. Exactamente, el miedo genera un montón de reacciones físicas. A ver, como es una emoción que nos predispone, como todas las emociones, para nuestra supervivencia, nos generan reacciones físicas. Estas reacciones físicas tienen que ver, por ejemplo, con la generación de adrenalina, noradrenalina y todo un montón de cosas que nos prepara para salir corriendo o atacar, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos generando estas situaciones de miedo simplemente porque las imaginamos o las vivimos o porque las cuento 400 veces, entonces las vuelvo a vivir, mi cerebro las vuelve a vivir, mi cuerpo las vuelve a vivir? Y encima de todo esto, cada vez que yo estas situaciones las revivo, voy generando circuitos neuronales que reafirman esa vivencia de miedo. Sí, voy a dar un ejemplo, no sé si a alguien le habrá pasado, pero conozco gente que sí, y a mí particularmente. ¿Tenés una amiga? No, a mí. Cuando era chica le tenía terror a los perros. Terror. Y al principio, bueno, sí, me había mordido, pero después ya veía un perro a 2 cuadras y el perro ni me había visto, ni me había olido, ni nada, pero yo ya cruzaba la calle o cambiaba el recorrido para no pasar por el lado del perro, ¿no? Y sinceramente el perro pobre ni me había visto. Claro. No es que estaba en posición de ataque, sino que era más que nada mi recuerdo y afirmación, tal vez, de lo que podía llegar a pasar. Y estaba reafirmando un miedo acerca de algo que habías vivido una sola vez, y con toda esa reafirmación volviendo a vivir el miedo. Exactamente. A mí me pasa lo mismo con las inyecciones también. Por suerte se fue. Sí, tengo mucho miedo a las inyecciones. En serio, veo una inyección ahí, ¿qué le cruzo tenés miedo por a la la vereda aguja o miedo a que enfrente, te pinchen? sí, al pinchazo. Mira. Me tengo que vacunar, sacar sangre, para mí es, no sé, ir a la guerra, una cosa así. Epa. Mucho miedo, prefiero estar 2 meses con ir a la guerra es un poco fuerte. Claro, ir a la guerra es sí. un poco fuerte. Es más, un día fui a donar sangre
Y con el pinchazo que me hicieron así, me dijo, no, este chico no puede donar. Y no pude donar. ¿En serio? Te mareaste cuando viste Sí, la sí. aguja de... Cuando me pinchó el dedo para hacer sí, la te hacen la comprobación prueba de exacto. si podés o no. Sí, soy un maricón. ¿En serio? ¿Te hacen pruebas? Yo las veces que he donado sangre, no. A A mí- mí me agarraron, me dijeron, venga para acá, me sacaron la bolsa, medio litro de No, sangre. pero yo soy a mí cero siempre negativo. me hicieron Ah. prueba por un tema de que nunca llegaba a los kilos, entonces me hacían prueba antes. Mirá, qué interesante. No sabía. El tema con los miedos también tiene que ver. ¿Cómo estamos de horario? Y estamos pasados. Estamos pasados. Estamos pasados, así que- Uy, también tenemos la columna de Sí, Maxi. sí. Tenemos la columna de Maxi. Así que después seguimos. seguimos porque quiero comentar un poquito acerca de los miedos versus la fobia. Y sobre todo, ¿qué es lo que puede hacer la programación neurolingüística por todo esto? Bien. ¿Sí? Así que bueno, vamos a la columna de Maxi, tanda, música y nos vemos en un ratito. Maximizando tu liderazgo. La semana pasada comenzamos a tratar algunos mitos que popularmente se ven con respecto al liderazgo. Muchos de esos mitos evitan el desarrollo de nuestro líder interior, ya que solemos verlo como alguien inalcanzable, o por lo menos fuera de nuestras posibilidades. Y esto genera limitaciones para convertirnos en el líder que siempre soñamos ser. Desde siempre ha habido líderes con características y formas de liderar, líderes tan diferentes como los que ha habido en el mundo. William Wallace, luchando contra el enemigo que los quería dominar. Mahatma Gandhi, quien condujo la marcha de las 200 millas para cruzar el mar en protesta contra el impuesto de la sal. Mary Kay, creando y estando al frente de una organización a nivel mundial. Cada uno impactando y tocando la vida de cientos y hasta millones de personas. Sin embargo, con estos ejemplos podemos caer en creencias limitantes, ya que solemos pensar que los líderes están en la cima de todo grupo o toda organización. Y este es nuestro segundo mito. Solo se puede dirigir si estoy en la cima. Es muy frecuente pensar que para dirigir se tiene que tener o estar en una posición designada por otro, o estar al frente de algún grupo numeroso de personas. En realidad, hay que diferenciar la posición del rol. Una cosa es estar en el puesto de director, gerente o al mando de un grupo, y otra muy distinta es ser un líder dentro de ese grupo. Lo ideal es que el que esté al mando y el líder sean la misma persona. Un ejemplo lo podemos encontrar en la película Gladiador, en donde su protagonista, llamado Máximo, es tomado como esclavo y vendido como gladiador para que pelee en la arena romana. Podemos ver allí a Próximo, quien dirige y está a cargo de todo el grupo de luchadores, y su tarea es planificar las diferentes disputas. Es el que está en el rol de director de ese grupo, pero el que motiva, el que alienta y da valor a sus compañeros es otro, y es justamente quien encarna el papel de líder. Por lo tanto, los líderes no son siempre aquellos que están en lo más alto. Por lo tanto, quiero que te quedes con esta idea. Liderazgo no es igual a posición, es igual a influencia. Y cómo influenciamos a las personas determinará el grado de liderazgo que tengamos. Te invito a pensar entonces, ¿a quién tenés al lado? ¿Una esposa, un hijo, un compañero de trabajo, un amigo, un cliente? Podés influenciar a esas personas con lo mejor de vos, con tus valores, para que puedan dar lo mejor de sí mismos, que puedan descubrir ese tesoro que llevan adentro y que de alguna forma poder despertarlos a esos recursos que poseen y que por alguna razón aún no están pudiendo ver. Alentarlos a que atraviesen sus miedos, desafiarlos a dar lo mejor de ellos, comprometerlos con sus propios valores y que extiendan sus alas para que comprueben que pueden volar cada vez más alto. Como bien lo describió Eleanor Porter, la gente necesita estímulo. Sus poderes naturales se deben fortalecer, no debilitar. En lugar de insistir
en las falencias de una persona, háblale de sus virtudes, resalta sus mejores cualidades. Su verdadero ser, entonces, se atreverá, hará y triunfará. Hay momentos en la vida que se repiten y no sabemos por qué. El trabajo que deseas nunca llega. Tu negocio no sale adelante. Ganas dinero y se te va de las manos. Siempre lo mismo con tus parejas. ¿Qué te impide lograrlo? ¿Te gustaría alcanzarlo? En pocas sesiones podrás comenzar a fluir y disfrutar del proceso para lograr aquello que tanto deseas. Consultas personalizadas de coaching con PNL en La Plata y Capital Federal. Master Coach con PNL. Marcelo Díaz. Teléfonos 0221 15 488 2495. 011 15 3281 2457. Correo marcelo@efectobutterfly.com. Estás escuchando Efecto Butterfly por Mente Libre. Y sí, esta vez le estábamos mirando los deditos a Mariano, como corresponde, para poder hacer la entrada como corresponde, así que bien. Estábamos escuchando La Mancha Rolando, el tema A Vivir. Te escuchamos. Sí. Existen teorías de leyes energéticas que dicen que lo contrario al amor no sería exactamente el odio, sino el miedo. Ajá. Como y el amor y la vida vibran en la misma sintonía. Por eso el título del tema, ¿no? En esto de a vivir. Es el miedo a crecer, el miedo a lo desconocido, a lo que va a venir. Y bueno, una vez que nos enfrentamos a este nuevo desafío, lo sorteamos y ya no somos los mismos. Algo cambió, decidimos y crecimos. Es un poco de lo que nos hablan. Increíble. Yo la verdad me asombro. Con cada lunes me asombro con los análisis de los temas de Belén. Además de la musicalización. ¿Sabés qué es lo que no le estamos recordando a nuestros príncipes y princesas? Sí, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Por favor. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bien, uno de los comentarios que yo quería hacer también acerca del tema de los miedos tiene que ver con aquellos miedos que se convierten en patológicos y que después empiezan a interferir en nuestra vida cotidiana, en nuestro desarrollo normal, en nuestro uso, y eso se lo conoce como fobia. Es decir, un miedo que no tiene ninguna utilidad, no cumple ninguna función. En realidad una fobia es un miedo patológico que no cumple ninguna función y que además entorpece el desarrollo normal de nuestra vida cotidiana. Eso es la definición de fobia. Y hubo hace unos cuantos años atrás una persona que en programación neurolingüística desarrolló diferentes técnicas y metodologías para quitar fobias y se hizo famoso en televisión por quitar una aracnofobia, y a partir de ahí en vivo, sí, lo hizo en vivo en un desafío de estos programas estadounidenses masivos. La verdad que no me acuerdo tipo cuál Sábados de la Bondad acá, ponele. Sí, Sábados de la Bondad, pero esas cosas las veía mi mamá. Sí, No, seguro. Sí, seguro. Sí, esas cosas las veía mi mamá, no yo. Sí, él le creo que no lo veía. El Pipo Mancera. Sí. Bueno, Ese ya pavo no gigante. Che, tengo un par de preguntas para hacerte.
¿Puedo? Sí, ya te dejo que me hagas la pregunta. Dale. Y bueno, ya. Quería mencionar, la persona que hizo esto fue el señor Anthony Robbins. Bien. Anthony Robbins lo hizo y mostró cómo quitar una fobia. Bien, esa iba a ser mi pregunta, sí. Esa iba a ser mi pregunta, sí. No, yo levanté la mano primero. Bueno. Está muy bien, ya contesté. A ver, pregunte. Tener miedo y tener inseguridad entonces son dos cosas diferentes. Por ejemplo, uno puede estar muy seguro, por ejemplo, no sé, un mago, por ejemplo, puede estar muy seguro de hacer un truco, pero puede igual sentir ese miedo a la hora de salir a hacerlo, por más seguro que esté. O sí, hay que ver cuál es el motivo, qué es lo que le da miedo, porque en una de esas... O sea, no es ser seguro, ya sos seguro, estás preparado para hacerlo, no significa que no vayas a tener miedo a la hora de hacerlo. El tema es, la pregunta que yo haría es, ¿estás seguro de qué y tenés miedo de qué? Claro. ¿Entendés? Porque no necesariamente estar seguro en hacer algo significa que lo estás en absolutamente todo. ¿Se entiende? Y la segunda pregunta. La segunda es la valentía, no es la ausencia de miedo. Excelente quedó. Pero es, ¿no? ¿Es una pregunta o es una pregunta? O sea, la valentía no es la afirmación. ausencia de miedo en este caso. O sea, no es. No. Te pregunto, o sea, que uno sea valiente no significa que no tenga miedo. Ahí está, ahora Eso. salió. Bien, ahí salió como interrogante. Definitivamente. Es más, yo siempre le digo a mis hijos que ellos son valientes porque logran superar o enfrentar sus miedos, ¿sí? No porque no tengan miedo, sino porque logran hacer las cosas a pesar del miedo que se genera, ¿sí? Entonces ellos ya tienen claro el concepto de validez. Y justito nos estaban llamando por teléfono. A ver, ¿podés atender al aire, Mario? Se quedó sin batería. Estaba silenciado. Ese era, bien. Entonces, digamos, la valentía entonces no es la ausencia de miedo, sino poder hacer las cosas funcionalmente a pesar de que uno tenga miedo. Y a todo esto, ¿qué es lo que puede hacer la programación neurolingüística? Por los miedos y por las fobias. Como contaba, hay muchas técnicas que sirven para quitar fobias. Hay técnicas como el Swish, que es una técnica de visualización, de cambios de submodalidades, de cambio auditivo. Hemos charlado acerca de lo que son las submodalidades. Están en la página. Exactamente. También hay técnicas que se llaman colapso de anclas. ¿Por qué? Porque un miedo, una fobia puede llegar a ser un ancla. Por ejemplo, vos hoy comentabas el tema de los perros, que después en el corte nos contaste que se te convirtió en una fobia. Por tanta repetición de recordar lo que te había sucedido de la mordedura del perro, te empezaste a tener una fobia. Toda esa repetición que vos tuviste de recordar esas sensaciones generó lo que se llama un anclaje, un circuito neuronal que cada vez que vos tenías un estímulo externo, en este caso ver un perro, generaba todo un montón de sensaciones y emociones internas y no podías superarlo. Eso es básicamente lo que sería un anclaje. Anotame que vamos a hacer un programa sobre anclajes. Sí. Se puede usar a favor eso, ¿no? Anclaje. Claro, sí, definitivamente los anclajes se pueden usar muy a favor. Y bueno, una de las técnicas es el colapso de anclas. Es decir, generar otro ancla diferente o usar el mismo ancla para generar diferentes circuitos neuronales para tener en base a un determinado estímulo distintas reacciones. Y hay una... Sí, si me ibas a preguntar. Está bien, iba a preguntar cómo es, digamos, pero por ahí la vemos cuando hacemos anclajes. Sí. Porque es bastante largo, seguramente, y ya no nos queda tanto tiempo. No nos queda tanto tiempo. Y hay una técnica que a mí me gusta y me gusta mucho y es bastante sencilla de aplicar, que es el botón antipánico. Bien. El botón antipánico tiene básicamente una componente de un anclaje, ¿sí? Y es generar un estado, un determinado estado de seguridad
¿sí? Para que yo, a partir de un anclaje o un botón que puede llegar a ser imaginario o físico en nuestro cuerpo, se me disparen estados de poder y seguridad ante esos estímulos que me pueden llegar a dar miedo. Y este botón antipánico tiene una característica interesante que a mí me gusta, que es que se negocia con nuestro inconsciente que esos estados de poder y seguridad se van a activar solamente cuando nuestro inconsciente considere, ¿sí?, que es correcto el uso de ese antipánico. Es decir, me va a desactivar el miedo solamente cuando ese miedo es generado por algo que nuestro inconsciente no detecta como peligro. Bien. Porque por ahí nosotros en forma consciente queremos usar ese botón antipánico, y resulta que estamos rodeados de una jauría de lobos y nos da, y frente a una jauría de lobos, imagínate que activamos el botón antipánico y nos ponemos re tranquilos, re pachorras, hablarles, a convencerlos, claro, de que se vayan. convencerlos de que se vayan y qué sé yo, y no es un momento físicamente adecuado ni seguro como para activarlo. Esa técnica se las voy a dejar descripta en la página en www.efectobutterfly.com a partir del día miércoles, ¿sí? El día miércoles se los voy a dejar como un regalito en la página, y van a encontrar la técnica del botón antipánico. Bien, quería decir que bueno, que vos das fe en función de mi propia experiencia de cuánto se puede revertir, ¿no? Más allá de, ya que dijimos lo del miedo y la fobia, como hoy adoro y me encantan los perros Sí, no. definitivamente. Y si te vuelve a morder otro perro, por ejemplo, ¿tomarías otra vez? Me ha pasado y no volviste verdad, a tomar ese no, pánico. No, que estuvo bien hecho el trabajo. Sí. Pero no, y de hecho me encantan, digamos, no. Nunca más volvió. Bien. ¿Qué tenemos? Quiero recomendarles un libro, sí, que se llama El cerebro emocional, de un señor francés, otro Joseph. También se llama Joseph. Se llama Joseph Leroux. Y se escribe Leroux. Leroux se pronuncia. Sí, Leroux. O Leroux. No, Roux es R-U-E. Bueno, está bien. Tenemos a alguien que sabe francés. ¿Para qué me voy a poner a discutir yo? Entonces es Joseph Leroux. Ay, justo. Perdón. Y el libro se llama El cerebro emocional. Y antes de saludar, vamos a recordarles a nuestros príncipes y princesas cuáles son nuestras vías de comunicación. Pero lo vamos a hacer dentro de unos instantes cuando Mariano me baje la mano. Y ahí respiró. Les recordamos. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bien, excelente. Tenemos algunas cosas para recordar. Tenemos eventos. El primer evento que tenemos así como pronto es el del 6 de septiembre, la certificación en Practitioner en PNL, en la ciudad de La Plata, que vamos a estar dictando junto con la trainer Sandra Griñola. Y para todos los interesados de la ciudad de La Plata y alrededores, el próximo sábado, sábado 30 de agosto, a las 14 horas, vamos a estar dando una charla informativa sobre la certificación semi-intensiva de Practitioner en PNL, así que están todos invitados para contarles. ¿Qué otra cosa tenemos para contar? Y tenemos una sorpresa que por ahí podemos confirmar la semana que viene, para mediados de septiembre. Y si es una sorpresa, entonces... No decimos nada. ¿No decimos nada? Dale. ¿A vos te parece? Como quieras. Vamos a lo otro. El del taller de comunicación que todavía no tenemos
Sí, de ese exactamente, taller, estoy hablando de eso. de ese taller de comunicación Estoy que hablando de probablemente eso. estemos dando en Buenos Aires. Exactamente, acá en Capital. Acá en Capital, es más específicamente en unos estudios de una radio muy conocida por internet. Exactamente. Bien, bueno, pero es una sorpresa, por ahora Es yo una no diría sorpresa, nada. por ahora no. Por Bien, ahora no. excelente. ¿Y qué más tenías para contar? Y vos vas a estar viajando 25 y 26. 25 y 26 de septiembre. Sí, falta un mes. Sí, falta un mes. Septiembre va a ser un mes muy movidito, muy movidito. El 25 y 26 voy a estar en Rosario, en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, dictando un seminario taller junto con el coach ontológico Luis Rubial. Y va a estar es un programa integral de desarrollo de competencias de comunicación y negociación que vamos a estar dando en el marco del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, la Comisión de Mediación es la que organiza. Eso va a ser el 25 y 26 de septiembre. Y también el 5 de septiembre, me estaba olvidando, el día 5 de septiembre voy a estar dando un taller en SUTEBA La Plata para todos los docentes de los 3 niveles, SUTEBA La Plata, que el taller se llama De la violencia a la seguridad. Y vamos a estar tratando diferentes temas de cómo poder actuar antes, durante y después de eventos violentos que se generan. Y se nos fue la hora. Sí, estamos muy justos. Estamos muy justitos, así que me queda saludar primero a nuestro operador, Mariano. Impecable la operación, muchísimas gracias, Mariano. Belén, muchísimas gracias por compartir una emisión más de Efecto Butterfly. Un placer estar acá. Y Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos el lunes próximo a las 7 de la tarde de Argentina en otra emisión de Efecto Butterfly. El aleteo de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en Nueva York. Efecto Butterfly, el programa que cambiará tu vida. Todos los lunes a las 19 horas Argentina por Mente Libre, con la conducción de Marcelo Díaz.